Democracia. 7:11 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados: Gabriela Calderón, economista, el director de Cordes, economista José Hidalgo, y el economista Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha y académico. Quisiera empezar con Santiago García, a propósito de los últimos hechos ocurridos. ¿Cómo aplicar estos acuerdos a los que felizmente se llegó el jueves pasado, luego de una violenta manifestación que causó tanto daño? Hemos dicho y hemos reiterado, hay legítimo derecho a exigir demandas insatisfechas, no atendidas, y por décadas, no solo ayer, sino por décadas, especialmente al sector indígena y también al sector social. Sin embargo, el mecanismo es condenable. ¿Qué saldo se ha dejado? Más de 1.000 millones de daño a bienes públicos, privados, afectada la producción, la productividad, afectado el empleo, para volver al mismo camino, pero luego de este daño irrogado. ¿Cómo afrontar esta situación? ¿Cómo aplicar los acuerdos? ¿Cómo viabilizar la atención? ¿Y cómo implementar estos subsidios? Que también en el país venimos hablando subsidios desde hace 22 años. Subsidios que debiera ser por concepto temporal y que se han mantenido, $5 más, $10 más. ¿Y cuándo se arreglan los problemas estructurales de salud, de educación, seguridad? Economista Santiago García, muy buen día. Miguel, buenos días. Gracias por la invitación. Cordial saludo a toda su audiencia, a los ciudadanos, también a José, a Gabriela. La pregunta es relevante. ¿Cómo implementamos estos 10 acuerdos? Evidentemente queda atrás, hay que dejar atrás todos los costos que ha originado este reclamo. También usted muy bien lo plantea, de alguna manera hubo un olvido y hay un olvido profundo sobre sectores del sector rural, sector campesino. Pero la pregunta está bien, eso es lo que hay que buscar las respuestas. ¿Qué hacemos de aquí en adelante? Y quizás podemos ir punto por punto en materia de lo que significa los precios de los combustibles. Ya sabemos todos, se redujo 15 centavos tanto las gasolinas como el diésel. Esto posiblemente cueste 400 millones adicionales a los 3.100 millones que el Colegio Economista hicimos una proyección va a costar los subsidios a los combustibles, porque el Ecuador lamentablemente es deficitario en lo que significa el aprovisionamiento del combustible. Nosotros importamos 7 galones, para decir, o 7 barriles, para ser más exactos, de combustible importado, y 3 barriles de combustible producimos aquí en el país. Entonces ya hay unas diferencias, evidentemente. Hay también la posición de algunos sectores de que no existe subsidio, de que tenemos que hacer unos cálculos. De todos modos, las cifras en general reales están alrededor de unos 3.500 millones de dólares de subsidios en combustibles. Ahora, yo, Miguel, lo que encuentro, y al leer el acta de paz, se dice que esa reducción de los 15 centavos también no quita para que en las próximas semanas, durante 90 días, se defina un mecanismo de focalización. Y ahí sí ya creo que es una cuestión importante para todos nosotros, porque ha sido difícil entablar una conversación, unos posibles acuerdos primero, si se puede focalizar, y segundo, cómo focalizar. Entonces yo leo en el documento, se dice, se va a definir las mejores políticas de focalización. Yo lo veo bien ahí, me parece que es muy importante, sería un paso hacia adelante. Debo mencionar los subsidios a los combustibles. Tenemos más de 40 años, es decir, en los años 70 se descubrió el petróleo, empezamos, y en los años 80 ya nos instalamos con los subsidios de los combustibles. Entonces son 40 años, y si hoy podemos encontrar los mecanismos, que no va a ser nada fácil, pero creo que hay que enfrentar la cosa así. Nosotros desde el Colegio Economista de Pichincha tenemos algunas
algunas propuestas, lo vamos a ir a perfeccionando en estos días. Por ejemplo, hay que definir con claridad quién debe recibir el subsidio. Por ejemplo, a mí me queda claro, nos debe quedar claro, el transporte público, el servicio privado y a la vez público del taxismo. Me parece que el transporte de mercancías, el uso de maquinaria agrícola por parte de los campesinos, el cómo pues podemos, la tecnología ya nos da, podemos focalizar a través de lo que es el registro único de contribuyentes. Me dirán, campesino no tiene registro único, bueno, pero tiene cédula. Bueno, y si no, a través del registro que se lleva por lo que es la seguridad social de este seguro social campesino. Es decir, Miguel, que ya no nos detenga, eso sí, que no nos detenga el cómo, porque el cómo realmente me parece que hay diferentes mecanismos, incluso hoy, en el momento actual, con todo lo que es la ciencia y todo lo que significa el manejo de datos, la inteligencia artificial, podemos hacer realmente una buena aproximación para que el concepto fundamental en este tipo de focalizaciones precisamente es dar a quien se merece. El que no se merece, el que tiene otras condiciones económicas, pues no debemos entregar. Claro, ese es el problema, economista García, que en una demanda legítima por demandas, perdón la redundancia, insatisfechas y postergadas, se cobije a quienes con el subsidio no merecen. Por un lado, los que no merecen y podemos pagar en general, clase media y con mayor razón la clase alta. Y en segundo lugar, el beneficio del contrabandista. Hoy va a tener 15 centavos más el contrabandista para llevar a los países vecinos. ¿Cómo concienciar que en lugar de subsidiar de esta manera, esos recursos debieran ir directamente para atender a los sectores rurales, al sector indígena, al sector campesino, la desnutrición infantil? ¿Cómo concienciar? ¿Por qué en el país emblemáticamente por décadas ha sido oponerse a esto? Insisto, sin deslegitimar las demandas sociales e indígenas, pero ¿cómo mantener esto en estas condiciones, economista García? El tema es muy complicado. No es un precio netamente económico, para decir el precio de los combustibles. No solo pasa en Ecuador, en América Latina. Si uno empieza a revisar el día de hoy, en estos días, precisamente la sociedad latinoamericana está, decía un estudio internacional, está demandando combustibles baratos en una época de combustibles caros. Me explico. Hoy todas las gasolinas, todos los derivados del petróleo han subido un precio brutalmente alto por la guerra entre Ucrania y Rusia, porque veníamos incluso después del COVID, todo este tema también de lo que significa los problemas en los costos del transporte, la logística internacional, y el petróleo no está exento de eso. Entonces, el tema es claro, o sea, ahí me parece que mirar hacia atrás me parece muy difícil, en el sentido, por ejemplo, que prácticamente, digamos, es mejor no subsidiar y veamos cómo esos 3.500 millones de dólares que acabo de mencionar, evidentemente es lo mismo, equivale, yo pongo esta cifra, más de la educación, que eso está bien, pero algo para la gente que vive en provincias, por ejemplo, equivale exactamente a lo que se transfiere a los GATS. Es decir, el gobierno a través de la ley está obligado a transferir parte de los impuestos a los gobiernos locales, todos, a los municipios, a los consejos provinciales, a las juntas parroquiales, 3.400 millones. Es decir, equivale a lo que imaginemos, lo que significa todo ese dinero tan importante para las provincias, cantones y parroquias. Entonces, Miguel, ahí me parece que el concepto es el adecuado, focalizar. Yo pongo un buen ejemplo, porque es cierto, colegas suyos nos ponen y nos advierten, y está bien, cómo evitamos la corrupción, cómo evitamos nuevamente crear un mercado ahí oscuro y corrupto. Yo pongo el ejemplo del bono de desarrollo humano. Empezó en los años 80, muchos años se politizó, se daba a personas que no debían recibir el bono, pero 2, 3 años atrás, incluso con el apoyo del sistema universitario, de la academia, se ha ido perfeccionando el registro social. ¿Qué es el registro social? El registro social es el gran directorio
para decirlo así, como un directorio telefónico que ya, bueno, ya no existen, pero un listado de personas que cumpliendo ciertas características reciben el bono de desarrollo por tercera edad, el bono de desarrollo humano por enfermedad catastrófica. Eso, Miguel, se ha avanzado bastante bien. Ahora se dice los propios organismos internacionales le dicen al gobierno y le vino diciendo desde hace tiempo atrás a los diferentes gobiernos que tienen que depurar el registro social y hoy sabemos que está bastante bien manejado. Entonces, Miguel, ese es el ejemplo para no quedarnos, ¿no es cierto? Decir, bueno, el peligro existe, ¿no? Obviamente el peligro que otra vez fluyan por las fronteras, que los apadrinados de algún partido político reciban el subsidio que no deberían recibir por las gasolinas y el diésel, pero a mí me parece que podemos coger este buen ejemplo de lo que ha sido avanzar en el registro social y ir directamente en estas semanas a acordar ese mecanismo, esa cantidad que deben recibir de manera focalizado y los otros me han preguntado, entonces, ¿y los otros qué? Los otros van a recibir un precio ajustado, llamémosle ahí, vinculado a los costos de producción, a los costos de comercialización, pues tendrá que pagarse, ¿no? Me parece que ese es el camino y la salida hoy en día, hoy, tal como estamos, una vez de estos 18 días que han sido duros para todos, eso no podemos negar, y usted bien lo mencionó, $1.000 millones de pérdida, de impacto negativo están ahí, están sobre la mesa, pero también está el futuro del país, la posibilidad de caminar no hacia el abismo, sino caminar hacia adelante. Todas las sociedades atraviesan problemas, América Latina hoy mismo es una olla que huye de problemas, cualquier país, incluso de derecha, izquierda. Miren a Chile cómo está este rato también enfrentando una situación dura, por ejemplo, con el tema del petróleo. Colombia igual, es decir, tenemos que, creo yo, respirar un poquito profundo todos y con buena voluntad, con información sobre la mesa, buscando actores que puedan participar y que nos permitan llegar a ese consenso. Como digo, sería histórico el que podamos ponernos de acuerdo en un mecanismo de focalización para que finalmente el que necesite, como el bono, necesite ese precio especial y el que no, a pagar pues un precio ajustado a lo que son los costos totales de la producción de combustibles. Bien, quiero dar la bienvenida al economista José Hidalgo Pallares, director de Cordes, y preguntarle cómo afrontar y enfrentar la salida, la implementación de estos acuerdos. Leíamos con mucho detenimiento el viernes último un análisis reciente sobre los impactos del paro en el crecimiento económico y daba cuenta Cordes que en el primer trimestre de este año la economía ecuatoriana creció 3.8 respecto al igual periodo en el 2021, pero lo que se viene va a ser un reflejo de lo que sucediera en estos 18 días en donde se afectaron, como señala el análisis, impactó en el sector agrícola, ganadero, especialmente en la sierra, en el comercio, locales que no pudieron abrir o que se vieron obligados a cortar sus horarios de atención, transporte, especialmente el de carga y el interprovincial, alojamiento, servicios de comida, sector petrolero, etcétera. ¿Cómo implementar estos acuerdos luego de estos daños terribles que se ha irrogado? Muy buen día, José Hidalgo. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Gabriela y a Santiago, y obviamente a la audiencia de Democracia. A ver, yo, y si me permite, Miguel, yo primero creo que el paso inicial para que el país pueda ir dejando esto atrás es no olvidar en el sentido de que no haya impunidad. Los costos no solo económicos, que son multimillonarios, sino principalmente los costos institucionales, al Estado de Derecho, al derecho de los demás, de quienes no estábamos de acuerdo con las formas del paro y con muchas de las demandas del paro, porque creo que la obstinación de los dirigentes indígenas en reducir el precio de los combustibles es absolutamente miope, y ya voy a explicar por qué. Pero para que el país pueda salir adelante y para que tengamos confianza en que el Estado de Derecho no va a ser vulnerado nuevamente y el Ecuador pueda incluso presentarse como un país
relativamente serio y confiable a los inversionistas, es imprescindible que no haya impunidad a las personas que cometieron delitos, que fueron cientos de delitos que se cometieron a lo largo de esos 18 días. Entonces, ese me parece que es el primer paso para que como sociedad no nos acostumbremos a que la violencia es la que va a terminar imponiendo los acuerdos. Yo no sé si es que esto fue un acuerdo o más bien el precio que se pagó por un secuestro, y si es que no hay ese presentarse y ese actuar de la justicia, me parece muy difícil que como sociedad salgamos adelante. Luego, el tema del crecimiento económico, gracias Miguel por señalar el análisis breve que hicimos. Sí, efectivamente, en el primer trimestre hubo este crecimiento importante, ¿no? De casi 4%, que ya daba signos de una economía que se estaba reactivando, porque hay que mencionar que el principal factor detrás de ese crecimiento del 4% fue un crecimiento de más del 6% en el consumo privado, que ya alcanzó niveles superiores a los de 2019, es decir, ya estamos en niveles de consumo mayores a los pre-pandemia, y a esto se sumaron obviamente un cierto repunte en el gasto público, un cierto repunte en la inversión, exportaciones que en algunos productos mostraron un buen desempeño, principalmente en camarón, en minerales, pero que en otros casos mostraron un desempeño un poco más comprometido, como en petróleo y en banano. Pero claro, para el segundo trimestre, porque dentro de este segundo trimestre tuvimos 18 días de paro nacional, y no es que se hayan paralizado todas las actividades, pero como mencionamos, sí hay algunas que sufrieron una afectación muy importante. Entonces, bueno, algunas lamentablemente perdieron la producción, digamos, del sector ganadero no se puede recuperar, y ahí sí, literalmente la leche derramada. Es indignante que en un país con tantas necesidades de alimentación se han derramado miles de litros de leche. En muchos casos no se puede recuperar tampoco la producción de flores, que o se destruyó o se pudrió, y en otros casos sí va a haber la posibilidad de que, digamos, algunos comercios, por ejemplo, de electrodomésticos, si es que no atendieron, bueno, y la persona que quiere cambiar la televisión para el mundial lo va a seguir haciendo. Pero sí va a ser importante, Miguel, primero tratar de dar alguna garantía a los sectores más afectados que se concentran sobre todo en la tierra, de que esto no va a volver a ocurrir. La verdad es que si uno seguía la cuenta de Twitter, por ejemplo, de Expoflore, era dramático ver lo que estaba pasando, las personas ingresando a las fincas, obligando a los trabajadores a que no trabajaran, destruyendo en muchos casos la producción. Entonces, por eso me permite insistir, Miguel, y perdón que sea tan insistente en esto, si es que hay impunidad, yo creo que el Ecuador está condenado a que esto se repita, tal vez ya no cada 3 años, como fue esta vez, sino incluso con más frecuencia. Luego, el tema central en el que mucho insistieron los líderes indígenas fue el tema de los combustibles. Y claro, ese es un tema que de ejecutar es relativamente sencillo, ya se dio a la disposición, y en estos días ya la gasolina no cuesta 2,55 sino 2,40, el diésel ya no cuesta 1,90 sino 1,75. Y yo discrepo con Santiago en la posibilidad de que eso pudiera llegar a reemplazarse por un mecanismo focalizado, que sería lo ideal, ¿no? Que únicamente las personas que lo necesiten reciban un precio menor, y quienes no lo necesitamos paguemos de precio justo. El precio no justo, sino el precio verdadero. ¿Y por qué discrepo? Porque se vio esta suerte de empecinamiento, esta obstinación de los líderes indígenas, no solo del señor Issa, también de la asambleísta Quispe, de la señora Tibán, que únicamente, y también de los manifestantes. Usted recordará, Miguel, que cuando se firme el acta, o cuando se anuncia la firma del acta, ya se dice entonces que no se van a reducir en 10 centavos, sino en 15 el precio de los combustibles, y los manifestantes de afuera de la conferencia episcopal o los que estaban reunidos decían, no exigimos 15, exigimos 40 centavos. Y la verdad es que resulta inaudito que en un país donde luego la Universidad Central saca un comunicado diciendo, si no me equivoco, que era en una mayoría, el 80%, algún porcentaje similar, de los niños que habían participado de estas movilizaciones tenían malnutrición, que es también un tema que viene arrastrándose desde hace décadas. Que en un país donde hay un porcentaje semejante de niños indígenas con malnutrición,
el pedido principal del movimiento indígena sean rebajen los precios de los combustibles, cosa que yo no sé en qué medida puede favorecer a esa causa, y más bien termina favoreciendo a bolsillos de personas como usted y como yo. Entonces, ese mecanismo se va a implementar, es relativamente sencillo. Las consecuencias directas van a ser no solo el sacrificio fiscal de más de 350 millones de dólares, sino que el incremento para el incentivo para el contrabando va a aumentar, porque finalmente la rentabilidad de comprar un galón de gasolina o de diésel en el Ecuador y venderlo más allá de nuestras fronteras se va a incrementar porque la rentabilidad está aumentando. Lo ideal, diría yo, es que de aquí en adelante, ya para estos 90 días que la CONAIE como país básicamente nos da de plazo, es importante que las autoridades hagan una especie de pedagogía de lo que son realmente las necesidades de un sector que claramente está marginado como el sector indígena. Y no solo el indígena, también el montubio, el afroecuatoriano, son sectores que en comparación con el resto del país tienen niveles de vida inferiores en cuanto a ingresos, en cuanto a acceso a servicios públicos, calidad de vivienda y demás. Entonces, yo creo que ya dejando un poco atrás este trago amargo que ha significado malgastar nuevamente recursos fiscales en subsidiar los combustibles, lo importante es que las autoridades y los líderes indígenas puedan realmente sentarse a discutir temas que en verdad favorezcan estructuralmente la calidad de vida de las personas más desfavorecidas en el país. Entonces ahí podemos hablar, por ejemplo, del tema de desnutrición, cómo hacer para combatir la desnutrición. Otro tema es el gobierno, como una de sus ofertas, incluyó elevar el monto del bono de desarrollo humano en 10%, que a mí me parecía, dentro de todas las opciones posibles, la mejor, porque como señaló Santiago, este bono está bien direccionado. Entonces, esa sí es una compensación por el incremento en el costo de la vida, que no es achacable al gobierno, es un fenómeno internacional, esto se ha repetido hasta el cansancio, pero como gobierno finalmente sí están obligados a hacer algo en favor de las personas que más necesitan. Y luego, si es que se insiste en el mecanismo de focalización, yo estoy de acuerdo en que podría darse, por ejemplo, para el transporte público. Yo excluiría sin ninguna duda a los taxis. Me parece que no es un sector que, primero, que esté brindando un servicio público a los más necesitados. Es una actividad económica como cualquier otra, entonces, ¿por qué van a recibir un precio más bajo, salvo por su capacidad de movilización? Entonces, nuevamente estaríamos hablando de que con violencia o con chantaje consigan algo. Pero si se da este mecanismo de focalización, ojalá se concentre efectivamente en los sectores más necesitados. Lamentablemente, igual yo he quedado muy desencantado sobre todo de los líderes indígenas, de los líderes de los movimientos sociales, de quienes apoyaban incluso las formas del paro, y que se contentaron con una rebaja en el subsidio de los combustibles que, como usted bien señaló, la hemos tenido durante décadas y no ha significado una mejora en la calidad de vida de las personas más necesitadas. Entonces, ojalá el mecanismo de focalización, si se da, no sea otra vez una rebaja generalizada, sino que sea de alguna manera a los sectores relacionados con la pequeña producción agrícola, a fin de que ya no haya más pedidos en ese sentido. Pero, insisto, para mí lo principal no es solo garantizar que no haya impunidad, sino hacer una pedagogía que permita que la discusión de aquí en adelante se centre efectivamente en temas que mejoren la calidad de vida de los indígenas y en general de la población más vulnerable. Eso es lo más importante, que mejore la calidad de vida de todos, digamos, que se reduzcan al menos las inequidades tan grandes que hay en el Ecuador, que no se puede ocultar. Quiero saludar a la economista Gabriela Calderón. Bueno, su lectura de el acuerdo al que se lograra la semana anterior, el jueves, luego de este paro violento, y cómo implementar ese contenido del Acuerdo por la Paz. Muy buen día, Gabriela. Buenos días, no soy economista, pero muchas gracias por esta invitación. Bueno, a mí me parece que enhorabuena, volvió, digamos, la calma. Lo que a mí me preocupa es que parece ser más bien una especie de tregua con términos inciertos, no muy concretos. Y esto podría, digamos, reactivarse fácilmente
en algunos meses, y no tenemos mucho control por sobre los actores que deciden si se reactiva o no. No tiene control sobre eso tampoco el sistema representativo de gobierno, porque ellos operan por fuera de ese sistema, y eso a mí me parece pues de fondo algo sumamente preocupante, y me parece que hay que ver mecanismos de localizar ese latente y potencial conflicto nacional. Es decir, si vuelve a haber un desacuerdo, no queremos que se vuelva a paralizar toda la economía, sino minimizar la escala del conflicto. Y yo creo que una forma de hacerlo, que puede ser algo que contente a todas las partes, es, digamos, trasladar a los gobiernos locales, a los municipios, la decisión de que, se va a subsidiar lo acordado en estas negociaciones, pero serán los municipios, a través de un mecanismo de facturación que les permita quedarse con la diferencia por el monto del subsidio, los que decidan si esa cantidad va a ser destinada a obras de infraestructura o a continuar con la política de subsidios. Sí habrán unos que la continúen y habrán otros que no, porque realmente si nos ponemos a pensar la monstruosidad del tamaño del gasto en los subsidios, puede ser que no encaje con distintas comunidades alrededor del país, y pueden algunas continuarlo y otras no, y yo creo que eso nos va a enseñar, nos va a permitir experimentar distintas políticas. ¿Cómo focalizar el tema de los subsidios, de lo que tanto se ha hablado y ha resultado difícil? Más allá de una fórmula matemática, sino que redunde en beneficio de los que más necesitan. Gabriela. Bueno, a mí me parece lo ideal, lo que se intentó en la época de Lenín Moreno, en octubre de 2019, cuando se intentó compensar a través del bono de desarrollo humano a los que supuestamente son, y yo creo que es una buena herramienta para identificar a la población vulnerable del país. Un buen programa de asistencia social, sus defectos como todo lo que hacen los seres humanos, y es perfectible, pero creo que es una base de datos identificada de personas de ingresos y digamos, creo que no requiere burocracia adicional suplementarles por el impacto estimado de un alza en el precio de los combustibles, pero no hubo un consenso nacional en torno a eso. Es evidente que eso no fue un acuerdo nacional, y dado que eso, que me parece a mí la mejor alternativa para eliminar los subsidios, que son bastante regresivos, dado que eso no funciona y vamos a continuar gastando en eso, yo creo que tenemos que ver, uno, cómo mejorar la actividad de ese gasto, y dos, podemos no solo focalizar el subsidio, sino focalizar el conflicto, porque póngase a pensar que hay muchas comunidades alrededor del país donde esto no sería una prioridad y no sería algo tan difícil de resolver. Por supuesto que hay otras en las que sí, pero digamos, eso es la democracia, yo creo, la democracia desde abajo, que decidan personas que están más cerca de sus autoridades en los gobiernos locales. Ahora, por supuesto, no sería una libertad total para el gobierno local bajo esta propuesta, sino que sería dos opciones: o se continúa subsidiando o se destina a proyectos concretos de infraestructura local que mejoren los servicios para los habitantes de esas comunidades. Entonces, consideremos, por ejemplo, el caso del área metropolitana de Guayaquil, Daule, Durán, San Borondón, que probablemente se unirían para tomar la misma decisión. Supongamos que consuman un 25% del total del monto destinado a los subsidios, que este año serán algo así como 3.500 millones. Eso es más de 800 millones. Entonces uno se tiene que hacer la pregunta, bueno, ¿realmente los habitantes de esas zonas quieren destinar 800 millones, que supera el presupuesto total del municipio de Guayaquil para el año 2022, destinarlo a subsidiar los combustibles, o quisieran hacer obras de infraestructura? Por ejemplo, el viaducto sur de Guayaquil, según algunas de las propuestas, costaba alrededor de 700 millones. Entonces, ¿cuántas calles, cuántas vías, cuántas obras de alcantarillado, de tratamiento de agua alrededor del país se podrían construir con este dinero, ¿no? Y eso es algo que la decisión se la pueden trasladar a los municipios, y de esa manera, cuando alguien no esté de acuerdo en que se elimine el subsidio y se lo destine a otras obras de infraestructura necesarias, tengan que discutirlo con sus comunidades, con sus autoridades, y no con el gobierno nacional. ¿Me explico?
Quiero volver con el economista Santiago García. Este tema de la focalización de los subsidios. ¿Cómo lograr? Decía Gabriela Calderón que un mecanismo fue el que se estableciera, precisamente que fue el detonante de octubre de 2019. Es decir, aquí quizás hay dos países, el uno en el que debiera focalizarse para no seguir beneficiando ni al contrabando ni a los que pueden pagar. Y a través de esta demanda emblemática en las calles, no tocar los subsidios, simplemente se termina afectando a quienes debieran beneficiarse de esos recursos, Santiago. Sí, yo creo que hay que dar pasos hacia adelante. Yo coincido con Gabriela, por ejemplo, es un criterio, me parece razonable, este tema de lo que significa ya la focalización y la participación de los gobiernos locales, me parece bien. Yo creo que al final del día lo que debemos tener claro es, en estos 90 días tenemos que encontrar, yo diría, una política sostenible de manejo de precios de los combustibles. Dentro de esa política sostenible, lo más equitativa posible, se encuentre un mecanismo también de manera consensuada, lo mejor posible consensuado para lo que es la focalización. Eso es lo que tiene que animarnos estos días, estos meses que hay que definir para encontrar una salida. Es más, aunque me han dicho, Santiago, estás pidiendo cosas ya demasiado grandes, inclusive en esta política que digo de precios y subsidios de combustible, establecer algunas acciones adicionales, por ejemplo, con respecto a la transición energética. Es decir, Ecuador también ya tiene que otra vez que le llegue la cordura a las autoridades, a los políticos y a nosotros también para poder avanzar, por ejemplo, en lo que significa esta transición energética para incorporar otras fuentes de energía. Han pasado muchos años y seguimos teniendo la energía de hidrocarburos, que se llama el petróleo, para que me entiendan los ciudadanos. Es la principal fuente de energía primaria en el país y tenemos una capacidad instalada hidroeléctrica que no la aprovechamos completamente porque no sé qué, porque no sé cuánto, es que hay no sé qué problema. No somos capaces de desarrollar adecuadamente este cambio energético. El programa de cocinas, entiendo, más corrupción que resultados, el de cocinas de inducción, perdidos millones de dólares, pero todo eso nos toca, diría yo, y ese va a ser el pedido desde, por lo menos los que tenemos un poco de voz y podemos un poco expresarnos, por ejemplo, gracias a este importante medio de comunicación, vamos a reclamar que dentro de esas conversaciones, como digo, pueda añadirse estos temas también de transición energética que le haría bien al país discutir y encontrar salidas. No basta ya, es que no sé qué gobierno hizo esto, es que a mí no me gusta. No. ¿Cuánta capacidad instalada tenemos en energía eléctrica? ¿Cuánta capacidad podemos tener en energía eólica con uso del viento, como ya se usa en Galápagos, afortunadamente? ¿Por qué no llevar a la Amazonía algo así? En fin, hay tantas cosas que decir. Y otra cosa, Miguel, yo creo que ya los mecanismos seguro vamos a poder encontrarlos. Yo no dudo ahí. El primer paso es convencernos de que hay una ventana, una puerta abierta hacia adelante que sería la focalización, que no ha sido, insisto, no ha sido fácil, no es fácil plantearse en el país frente a posiciones también que se contrapone esa posibilidad. Y lo que sí quería comentar rápidamente, el criterio de José, ahí lo comparto en parte. Claro que hay que hacer pedagogía sobre los principales problemas que le afectan al campesinado, al sector rural. El sector rural concentra definitivamente las malas condiciones de vida de todo el país. Pero, José, también hay que hacer pedagogía política con los políticos, ¿no? Con las autoridades que se pasan, gobiernos de izquierda y derecha, siempre digo, y soy muy directo en eso, ¿no? Con lágrimas en los ojos, compungidos, diciendo, acabado mi gobierno y queda como herencia para el otro gobierno que volveré, o que volverá mi amigo, mi pana, y ahí sí nos acordaremos del campo, y ahí sí volveremos los ojos al campo. Pura palabrería
más de décadas y décadas sumando este abandono porque no se han concientizado, porque no lo tienen dentro de su radar político, de su predisposición, de su accionar de políticas públicas a estos sectores. Entonces, de acuerdo, eduquémonos todos, concienticémonos todos, entendamos la realidad y los políticos también deben entrar, ¿no es cierto?, esta pedagogía para... ¿Cómo es posible, solo con eso termino, Miguel, cómo es posible que la Asamblea Nacional se pusieron en esta que es democrático, por cierto, pero lo que yo reclamo, por ejemplo, en el mecanismo de muerte cruzada, se pusieron al margen, ¿no? Yo voy a ser mediador, decía la Asamblea. A mí no me miren, a ver, ¿qué puedo hacer? Son parte del problema. Son parte de esta ausencia de políticas públicas hacia el campo, hacia la ruralidad. No son capaces de sacar adelante leyes que permitan precisamente enfrentar los grandes problemas. A eso también nos ha quedado claro, ¿no? Por si acaso a algunitos se les quiere olvidar, me refiero a los políticos, se nos quieran hacer olvidar, porque esa es la palabra, hacer olvidar todo lo que ha significado esta Asamblea Nacional, por ejemplo, de las peorcitas que hemos tenido en la historia contemporánea. Eso, Miguel, yo creo que hay las condiciones de este rato, tenemos que llegar a acuerdos, los mecanismos de intervención, de esa focalización, me parece muy buena idea. Hay que presionar que entren los gobiernos locales, otros ausentes también del debate nacional, ¿no? A mí no me topen, yo solo me hago cargo de esta parte y no quieren. Sí, a veces también, bueno, faltan recursos, en fin, pero también falta voluntad política, les falta conocimiento, les falta compromiso con su desarrollo territorial. Es suficiente dar empleo a la gallada, a la gente en términos generales, porque, bueno, algunos gobiernos locales hacen su mejor esfuerzo, pero en general espero no ser demasiado drástico en mi diagnóstico, pero sí hace falta también un remesón a los gobiernos locales para que se preocupen de lo importante, se preocupen de buscar cierta cohesión social en los territorios. Estoy seguro que no habrá estos reclamos. O sea, si gran parte de niños malnutridos, sabemos que ¿cómo no va a haber malnutrición si provincias no tienen infraestructura de agua potable y canalización por siglos? O sea, ahí también yo me pongo, ¿no?, la mano en el pecho y digo, ok, eso hay que resolver, eso hay que meter. Claro. En fin, ahí está un poco algunas ideas y creo que podemos caminar hacia adelante. Economista García, usted ha tocado un tema fundamental que quiero compartir con el resto de invitados. Pero, Santiago, este remesón en los consejos cantonales, en los 221 gobiernos locales y los 23 prefecturas provinciales, no ha habido ese ejercicio. Son casi... Está bien lo que consagra el COTAD, los gobiernos autónomos descentralizados, pero eso no es para hacer lo que les dé la gana con los recursos. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es la calidad del gasto? Lo que usted dice, economista García, hay ciudades, hay localidades que tienen el recurso hídrico, que tienen el tendido de tubería y no tienen agua potable. Pero esos cantones no se pierden cada año en hacer, con todo el respeto y consideración, nada peyorativo, tienen la fiesta, la elección de la reina, por favor. Entonces, ¿cómo cambiar ese chip? ¿Cómo lograr que no solo sean transparentes, dediquen esos recursos efectivamente para lo que necesita, servicios básicos, enfrentar... Si no hay un gran servicio sanitario, ¿cómo se puede hablar de superar la desnutrición crónica infantil si el agua es vital? Y qué decir también de la Asamblea Nacional, vergonzoso. Eso es, no aportan en nada, aportan a la desestabilización, la ambición. Un presidente de la Asamblea patrocinando el diálogo y es juez y parte, ofreciendo que no va a votar por la destitución y vota por la destitución, no tiene por lo menos un poquito de decencia en abstenerse. Él responde por su voto, está bien, pero queriendo el diálogo cuando es parte del problema es imposible. ¿Qué hacemos con los gobiernos autónomos descentralizados, economista García? Yo creo que ese es un tema importante y qué bien que lo podemos este momento también plantear, porque tenemos que buscar salidas para que no volvamos a estos reclamos, sí, que tienen costos altos, pero que también son comprensibles de cierta manera, como acabo de decir, por ese abandono de las políticas públicas. Yo diría varias cosas con los gobiernos locales. Uno, una reforma económica
que garantice, por un lado, cierta certidumbre en lo que es la entrega de recursos fiscales. También hay ahí mecanismos constitucionales que deben ser revisados, mecanismos económicos, por ejemplo, las transferencias de lo que implica utilizando los impuestos. Los impuestos, ya sea del IVA, el impuesto a la renta, en fin, caen y se acaba la programación de entrega de los recursos. Uno, dos, por parte de los propios gobiernos locales, tienen que garantizarnos calidad del gasto. Ahí, Miguel, el dato que tenemos, 60 o 70% en general. Sí, hay otros municipios seguro que lo manejan mejor, pero en general, sí, no quiero personalizar ni particularizar, ni irme contra nadie en particular, eso no es el afán en este momento, sino decir que 60-70% es gasto corriente, Miguel. Entonces, 60-70, hay gobiernos locales que llegan al 80, al 85%. ¿Cómo se puede hacer obra pública? Si todo está destinado al gasto corriente, a la burocracia territorial, a la compra de materiales e insumos para que funcione el propio Consejo Provincial o el municipio. Entonces, así no funciona. Hay que volver ahí a, como digo, estos dos mecanismos, en los mecanismos de transferencia, de garantizar de alguna manera, obligar a los gobiernos locales a bajar este porcentaje de gasto corriente. Y tercero, por ejemplo, eso ya a los ciudadanos también tenemos que concientizarnos. Hay un estudio internacional donde muestra que los gobiernos locales en el Ecuador son los que menos impuestos cobran por varias razones a nivel local. Por ejemplo, el impuesto predial. Hay catastros de hace, no sé, de la época de la colonia, creo. O sea, ¿cómo puedo cobrar, sí, el justo valor de lo que significa el catastro? Está el dato ahí. Si Colombia recauda $3 por gobiernos locales, es un ejemplo. Los colombianos han avanzado en eso. Ecuador recauda como 5 veces menos de lo que hace Colombia. Igual Chile, igual los países que intentan hacer una política territorial, de desarrollo territorial, Miguel, aprietan un poquito, ¿no es cierto?, las fuerzas para recaudar más. Esa recaudación, una vez que hay mecanismos también para garantizar, sobre todo inversión y no gasto corriente, ese es un círculo virtuoso. Hay mucho todavía que hacer ahí. Yo sí me decanto, sí creo que hay necesidad de ciertas reformas constitucionales que permitan permear esto, que nos permitan avanzar, que permitan, como digo, finalmente las necesidades territoriales sean cubiertas, sean en gran parte cubiertas por los gobiernos locales. Y sus gobiernos locales también movilicen las fuerzas internas. Hay descuido del campo, no solo es del gobierno central, hay descuido de las actividades de fomento productivo por parte de los gobiernos locales. Ellos son los que conocen más, pues, en tal cantón, en la Amazonía. Entonces, sí, definitivamente creo que hay que plantearse, ojalá dentro de estas conversaciones también aparezca este tema y lo podamos también de alguna manera exigir ciertos cambios, ciertas adecuaciones, porque es muy pertinente lo que estamos conversando. Economista José Hidalgo Pallares, como sostiene el análisis de Cordes, esto del costo fiscal, que se centra principalmente en el incremento, en el subsidio de combustibles, como se ha determinado, y que no constituye una inversión física o social concreta para el futuro, es decir, es menos recursos en lugar de que haya más recursos para la atención al sector indígena y al sector social, sino que son recursos que se desperdiciarán en una política que a través de los años y las décadas ha demostrado que no es eficaz para mejorar precisamente la calidad de vida de los ecuatorianos y de los más necesitados, economista Hidalgo. Sí, Miguel, es como le digo, una lástima que se haya mal aprovechado un reclamo que puede ser justo por las décadas, como usted bien señaló, de marginación que sufre un grupo importante de la población, para tener como primera exigencia una nueva rebaja en el precio de los combustibles. Y el costo fiscal, muchas veces se piensa en las consecuencias que esto va a tener para el ministro de Economía y Finanzas, ¿no? Porque finalmente es el que tiene que hacer cuadrar las cuentas, y no se considera lo que esto va a generar también para el ciudadano de a pie, porque otra de las consecuencias que hemos tenido del
las movilizaciones y del paro es este crecimiento tan fuerte en el riesgo país que mucha gente dice, bueno, ¿y a mí en qué me afecta el riesgo país? Y esto sí tiene consecuencias directas sobre el ciudadano de a pie, porque en primer lugar reduce las opciones de inversión. Un país percibido como altamente riesgoso, como sería el Ecuador, con un riesgo país de más de 1.100 puntos, debe ofrecer a su vez un rendimiento sumamente alto al inversionista para que se sienta atraído para venir acá. Y eso, un rendimiento tan alto se concentra principalmente en los sectores extractivos, en minería y en petróleo, que no son intensivos, mucho menos en mano de obra. Entonces, el primer impacto es que si se reducen las opciones de inversión, se está reduciendo la generación de empleo. El segundo impacto es que también el incremento en el riesgo país, que es un determinante fundamental de las tasas de interés, puede terminar incidiendo en un incremento de las tasas locales de interés, o sea, en las tasas internas de interés, y si es que estas ya alcanzan para ciertos segmentos de crédito los topes establecidos en la metodología del Banco Central, entonces algunas instituciones financieras optarán por dejar de ofrecer ese tipo de crédito. Entonces, el costo fiscal, el costo no se limita, únicamente a lo fiscal, que obviamente es una mala utilización de recursos escasos en un gasto regresivo e ineficiente, sino que también tiene otras consecuencias para el día a día de los ciudadanos. Y como yo decía, creo yo lamentablemente que este ya va a ser un tema que de aquí en adelante prácticamente ningún gobierno se anime a topar nuevamente, porque hay que recordar, Miguel, que estuvimos con el precio de los combustibles congelado desde octubre del año 2021. Entonces ya habían sido varios meses, 9 o 10, sí, unos 9 meses más o menos, de los precios estables, eso a lo cual siguió siendo un reclamo. Y perdón, y hay un punto adicional. Durante el periodo en el cual los precios de los combustibles se incrementaron, hubo meses en los cuales los precios de la canasta básica no se elevaban. Entonces, esa identificación o esa, como que se quiso culpar al incremento en el precio de los combustibles, del aumento del costo de la vida, tampoco tenía ningún argumento sólido detrás, y por lo tanto, a mí lo que me causa pena es que de aquí en adelante pensar en que un gobierno futuro, porque me parece que ya queda muy debilitado políticamente, pudiera proponer siquiera la opción de que los ciudadanos que podemos hacerlo, paguemos el costo real de los combustibles. Y perdón, solo aquí me hago un pequeño comentario. El costo real de los combustibles no depende únicamente de que el Ecuador sea deficitario o no en combustibles. Podríamos tener una buena refinería, pero si el precio del petróleo está en 120, el costo real del combustible va a seguir siendo más alto, o sea, se va a incrementar, porque el costo de oportunidad de pasar a la refinería se mantendría si es que podemos exportar a 120, es decir, tener una refinería no significa que los costos de los combustibles tengan que ser más bajos. En algo se podrá ahorrar el costo del flete, pero la materia prima básica, que es del petróleo, si es que aumenta de precio, tiene que aumentar también el costo del derivado. Entonces, lo que decía es, me parece muy difícil que de aquí en adelante, después de esta experiencia, después de lo que fue octubre de 2019, algún gobierno se vaya a animar a proponer una focalización efectiva de los combustibles para dar un mejor uso a esos miles de millones de dólares que actualmente se malgastan en esa política. Quiero volver con Gabriela Calderón. ¿Cómo viabilizar esta política, esta focalización que permita ir tomando soluciones estructurales a un problema, a un emblema que han tenido los sectores que cada cierto tiempo se han levantado? Bueno, o sea, yo creo que a nivel nacional no vamos a lograr un consenso. O sea, está claro, y sería una pena, no sé, que se siga teniendo esta política con sus efectos contrarios, no solo en el ámbito de la política fiscal, sino también según los objetivos declarados de grupos ambientalistas, entre los que se cuentan no pocos movimientos indígenas, ¿no? Entonces, digamos, para no mantenerla, si no hay un consenso nacional, yo creo que hay que abrir una ventana para que se ensayen
distintas soluciones a nivel local. Y sí, hay defectos en la ejecución del presupuesto a nivel de los gobiernos locales, también lo hay en la calidad del gasto a nivel del gobierno nacional. Pero no creo que esa es una razón para eliminar esa oportunidad para experimentar distintas soluciones a este problema que venimos cargando desde hace décadas. ¿Cuánta plata se ha desperdiciado, se ha despilfarrado en este subsidio y que beneficia principalmente al quintil más alto de la población? Y otra cuestión es que no toda la producción agrícola del país en las distintas regiones depende en mismo grado del combustible en su estructura de costos, ¿no? De hecho, es interesante que, por ejemplo, la producción agrícola, la típica producción agrícola en la costa, es de, digamos, mayor mecanización y mayor extensión, por lo tanto tendería a depender más o sufrir un mayor impacto, un aumento. Tema de los subsidios a los combustibles, o al menos, y no sé a qué se debe, no sé si es que aquí a la gente no le importa tanto, pero digamos, estos paros se suelen vivir de una manera mucho menos intensa en la costa que en la sierra. Y sin embargo, uno creería que debería ser al revés, porque hay mayor impacto para la producción agrícola en la costa que digamos, hace un uso más intenso de combustible que en producciones de tremenda escala. Realmente es algo que yo no le encuentro la explicación, pero sí veo que es así. Y entonces digo, quizás si esto fuese algo descentralizado, hubieran distintas decisiones acerca de qué hacer con esos recursos a nivel local. Ahora lo importante, Gabriela, es hacer concienciar para que se entienda el problema, porque partamos de hecho, si no se entiende el problema, ¿cómo seguimos sin entendimiento haciendo estas demandas? O sea, yo creo que una forma de transparentar el gasto es simplemente, digamos, un problema gigantesco. Es como uno se come digamos, un elefante de chocolate gigantesco. Uno empieza por la pierna, uno empieza por una parte pequeñita. Entonces, ¿cómo abordamos este problema gigantesco? Dividámoslo en partes. Y en partes uno dice, a ver, a tu comunidad, a tu cantón le corresponde esta cantidad de subsidio a los combustibles. ¿Cuántas plantas de tratamiento de agua se podrían hacer en tu comunidad para mejorar la calidad del agua potable para los habitantes en vez de financiar, digamos, combustibles más baratos? Hay comunidades alrededor del país donde muchos habitantes no dependen directamente, no usan combustibles, pero no tienen el tractorcito, no tienen su carro, no tienen ni siquiera una moto, y preferirían que se mejore el alumbrado público, las vías públicas, la calidad del agua. ¿Me explico? Entonces, es una forma de ilustrar el costo de oportunidad para tu barrio, para tu comunidad, para tu cantón, de lo que cuestan estos subsidios. Bien, quiero agradecer el aporte y seguiremos hablando de esto a fin de hacer conciencia sobre un problema que no ha sido solucionado en el Ecuador e ir desactivando estas bombas que cada cierto tiempo lo que hacen es finalmente un daño y no se toman las soluciones a problemas estructurales. A los economistas Santiago García, José Hidalgo y a Gabriela Calderón, muchas gracias por atender a la revista de opinión Democracia este lunes 4 de julio. Muy amables, muy buen día. Gracias, Miguel. Buenos días a todos. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Gabriela, y a José y a Santiago. 8:04 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un nuevo diálogo con el doctor Roberto Isurieta, la doctora Rudy Hidalgo y el sociólogo Simón Ordóñez. ¿Qué le espera al país luego de estas jornadas de protesta? ¿Cómo dar luces y un futuro más promisorio para nuestro querido país? Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. El Consejo de la Judicatura se puso de nuestro lado. El 2022 es un año de buenas noticias. Gracias al proyecto de